Libro de Isaías capítulo 66. Hemos llegado al final de este hermoso, precioso libro, pidiendo a Dios porque la revelación sea mayor en su vida. Este capítulo 66 es una temática donde se expresan los siguientes títulos: el Creador, el Gobernador, el Redentor, el Juez, el Regenerador, el Galardonador. Esto lo vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 17. Ahora, el Señor también decide el destino de los que se salvan y de los que se pierden, desde el verso 18 al verso 24. Nuestra oración hoy es lo que dice Mateo 6:10, venga tu reino. Ahora, aquí en el libro de Isaías 66 el reino ha llegado. Por tanto, vamos a comenzar a desglosar estos versículos. El Señor ha dicho: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Por eso, ese templo de Jerusalén era representado casa de oración y puerta al cielo. Era el lugar de su reposo. Al quitarse ese templo en Jerusalén, Dios así lo tuvo que hacer. Al quitarlo y los judíos tenían solamente el muro de los lamentos, Dios levanta otro templo, que es la iglesia. Y ese templo son personas vivientes, personas que caminan, que tienen la vida del Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada, ese templo en Jerusalén volverá a ser construido. Ese templo de Jerusalén no será reedificado hasta que la iglesia no se vaya. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener dos templos en la tierra, o es uno o es el otro. Ahora, la gran diferencia es que ese templo es simplemente roca muerta, pero nosotros somos piedras vivas. Y dice aquí lo siguiente: ¿dónde el lugar de mi reposo? Entendamos que nosotros somos el lugar de reposo del Señor. En el versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser. Dice el Señor: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, el que tiembla a mi palabra. Qué hermoso, ¿verdad? El Dios que creó este vasto universo, quien está sobre él y más allá de él, descenderá a morar con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Qué condescendencia por parte de Dios. Ese será el día en que los humildes heredarán la tierra. Ellos heredarán todas las cosas. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo 3. El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica oveja como si desgollara a un perro. El que hace ofrenda de cereal como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo, pues porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Aparentemente, se prescindirá del sistema de sacrificio después del reino milenial. El ofrecer un buey sin comprensión espiritual es lo mismo que un asesinato. Es decir, que en la eternidad todo señalará a Cristo. De otra manera, lo que ha pasado fue ordenado se convertirá en pecado. Es decir, que lo único válido fue el sacrificio, y todo lo que trate de sustituir lo que Jesús hizo para Dios será abominación. Oí palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echarán fuera por causa de mi nombre dijeron: sea el Señor glorificado, y veamos nosotros vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados, dice aquí la palabra de Dios. Sean avergonzados. Es decir, que Dios establecerá una diferencia entre lo verdadero y lo falso. Esa es una gran verdad. Entre lo que es real y lo verdadero, y aquello que no lo es. Cristo dijo que se debía permitir que la cizaña y el trigo crecieran juntos. Pero llegará un momento en que se mostrará la diferencia. Impresionante, dice aquí. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Ahora Dios tratará finalmente con los enemigos de Israel, aquellos que eran también sus enemigos y ahora
Vamos a ver lo que dice el verso 7. Antes que estuvieran de parto dio a luz, antes que vinieran dolores dio a luz a un hijo. En la gran tribulación será un tiempo de dolores como de parto. Israel pasará por ese periodo. Pero después de que Cristo naciera en Belén, nacimiento que tuvo lugar más de 2000 años antes, dice aquí, antes que le vinieran los dolores dio a luz un hijo. Este es el versículo notable. Después el versículo 9 dice lo siguiente: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Este verso 7, porque dice, antes que estuviera parte dio a luz, antes que viniese dolores dio a luz un hijo. Y sigue diciendo aquí en el verso 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es decir, que en este verso 8 nos habla del nacimiento otra vez de Israel en redención. Ahora, pero aquí hay algo muy especial también, porque hubo un vislumbre de Israel cuando no era nación, regados por todas partes del mundo. El 14 de mayo de 1948, en la Liga de Naciones, bajo el primer ministro Ben-Gurión, dando a conocer la decisión de Liga de Naciones precedida por Inglaterra, donde se declara que Israel volverá a ser nación y los judíos dispersos podrán volver a su tierra. En un día, Israel volvió a ser nación. Pero esta palabra se cumplirá también de una manera espléndida en el tiempo final. Por eso dice en el verso 10, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la aman. Llénense con ella gozo todos los que estaban en luto por ella. Y así mamaréis y os saciaréis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y se deleiten con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella, o sea, sobre Jerusalén, paz, como un río, y la gloria de las naciones, como torrente que se desborde, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así yo les consolaré, y en Jerusalén tomaré en consuelo. Y veréis y se alegrarán vuestros corazones, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y como la mano de Jehová. Para con sus siervos serás conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá como fuego, y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras. Ahora, de pronto usted al leer esto se va a alarmar, porque está hablando de carne de cerdo. Bueno, esto tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel y no con nosotros, la iglesia. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempos vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Este es el tiempo final. Y dice aquí en el verso 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Bueno, esto usted lo puede ratificar en Marcos 9:48. Impresionantes, porque ya se da un dictamen de lo que será la condenación en la eternidad.